Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de matrices. He elegido esta imagen porque justamente la disposición de estas cajas ilustra la primera construcción que uno podría hacer a la hora de creer o de pensar que es una matriz. Las matrices tienen relación con la unidad de vectores porque una definición sencilla de matrices es decir que se construyen o que se forman como una yuxtaposición de vectores filas y vectores columna. Estos vectores, que pueden ser estas cajas como ustedes las ven acá, o estas cajas como ustedes las ven acá, se yuxtaponen sin sobreponerse, construyendo una matriz de la dimensión que quieran. Otra forma de definir matrices es decir que es una tabla ordenada de datos, que se puede asemejar a una hoja de cálculo de Excel, que es un organigrama, y que es una colección de elementos que para poder ubicarlos tienen un orden determinado. Esta presentación tiene adaptaciones de los compañeros Isabel y Federico de la Facultad Regional Buenos Aires, que hoy comparten con nosotros material para ver la unidad número 7. Arranquemos formalmente con una definición. Vamos a decir que una matriz A, que normalmente se la llama con letras mayúsculas, de M por N, que es el orden o dimensión que tiene una matriz, en donde M es la cantidad de filas que tiene y N es la cantidad de columnas, se va a considerar rectangular si ese M y N son distintos. Ahora, dentro de esa estructura, ¿sí?, que puede ser con un M y un N distinto, también podemos encontrar que el M y el N estén iguales, en consecuencia esa matriz se llamará cuadrada. Si designamos a la matriz con las letras mayúsculas A, B, C, etc., cada uno de los elementos tendrá una correspondencia con esa letra. Por ejemplo, acá tengo la matriz A, cuyos elementos son los A, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Cada elemento A sub IJ, ¿sí?, tiene la ubicación en donde está posicionado. Por ejemplo, el elemento 3, 4 es el elemento que está ubicado en la fila 3 y la columna 4. O sea que en general cada A sub IJ es un elemento de la matriz A, en donde siempre la I va a indicar la fila a la que pertenece y J a la columna en la que está posicionado. Estos elementos pueden ser de cualquier naturaleza, números, vectores, objetos, etc. Nosotros vamos a trabajar con matrices numéricas para hacer operaciones algebraicas. Como las matrices se las denota con letras mayúsculas, normalmente sus elementos pueden ser números reales. Y la convención que utilizamos para estas matrices es usar como grandes corchetes que encierran sus elementos o también grandes paréntesis, cualquiera de los dos. Por convención siempre nos vamos a referir a los primeros, pero en la bibliografía podemos encontrar cualquier referencia. Por ejemplo, comencemos analizando la dimensión de una matriz. Dimensión u orden. En este caso, la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. Las filas siempre son horizontales y las columnas verticales. Y siempre se dice de esta forma. A tiene una dimensión de 2 por 3. Reitero, 2 filas y 3 columnas. Como el M y el N son distintos, dijimos que esta matriz se considera rectangular. En este caso, la matriz B tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, como el M y el N son iguales, esta matriz se considera cuadrada. Existen algunas matrices particulares que en función de su dimensión u orden o características reciben un nombre propio. Por ejemplo, la matriz columna la podemos pensar como todos los vectores son los casos particulares de matrices. En este caso, la matriz C, que tiene 3 filas y una columna, puede llamarse matriz columna. La matriz fila, que está compuesta por una única fila y 3 columnas, recibe el nombre de matriz fila. Y una matriz particular con la que trabajaremos es la matriz nula, aquella matriz cuyos elementos son todos ceros, sea cual sea su orden.
En nuestra guía de trabajos prácticos la vamos a denominar con la letra N. En este caso, la matriz no exige ni ser cuadrada ni rectangular. Simplemente para que cumpla esta característica, todos sus elementos son ceros. ¿Qué tipo de álgebra vamos a hacer? Cuando uno habla de álgebra matricial, habla de las operaciones algebraicas que puede realizar. Y la primera que tenemos que definir es la igualdad. Porque ahora no tenemos algo sencillo para comparar, sino tenemos una estructura con elementos. ¿Cuándo dos matrices se consideran iguales? La primera condición para que dos matrices sean iguales es que tengan el mismo orden. Acá está encerrada la palabra tamaño, porque lo que yo tengo que comparar tiene que tener el mismo tamaño. Pero hablando propiamente se dice orden o dimensión. Cuando los órdenes o dimensiones son iguales, luego para decir que las matrices son iguales, se tiene que cumplir que sus elementos respectivos también sean iguales. Por ejemplo, una matriz de 2 por 2 tiene que ser igual a otra de 2 por 2 y los elementos ubicados posición a posición deben ser iguales. Una vez que determinamos la igualdad entre matrices, empecemos con las operaciones básicas. La primera operación que podemos ver es la suma de matrices. Si tenemos una estructura de una matriz A de un cierto orden y la queremos sumar a una matriz B, como resultado obtendremos una nueva matriz, que le podremos dar el nombre de C. Ahora, para que esta operación pueda cumplirse, la primera condición es que los órdenes de A y B coincidan, o sea, la estructura, el tamaño de A y B sea el mismo. ¿Cómo se obtienen los elementos de la matriz resultado? Por ejemplo, si tenemos la matriz A presente de 2 por 3 y la matriz B de 2 por 3, obtendremos una nueva matriz C que también será de 2 por 3, en donde los elementos, por ejemplo, el elemento C11, el que está ubicado en la primera fila, primera columna, tendrá el valor respectivo de la suma del A11 más el B11. El elemento A12 se sumará con el elemento B12. El elemento A13 se sumará con el elemento B13 y así sucesivamente, de forma tal de que encuentre una nueva matriz en donde los elementos son la suma de los mismos elementos ubicados en las matrices sumandos. Si avanzamos en operatorio entre matrices, podemos ver el producto de un escalar por una matriz. Los invito a que recuerden cuando vimos el producto de un escalar por un vector, porque la operatoria es la misma. Tenemos una matriz de cualquier orden y tenemos un escalar perteneciente a los números reales. Cuando nosotros nos piden, por ejemplo, dada esta matriz, multiplicarla por un escalar cualquiera, la operación que se sigue es hacer como una especie de una gran distributiva, en donde ese escalar va a intervenir con todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, si nos dicen hacer 3 veces A, cada uno de los elementos de A quedará multiplicado por 3. 3 por 0, 3 por menos 1, 3 por 1, 3 por menos 6, perdón, 3 por menos 2 menos 6, 3 por 3 y 3 por 2. Ahora vamos a ver un ejemplo combinado. Tenemos dos matrices, en este caso A de 3 por 2 y B del mismo orden. Y nos piden que hagamos la operación 2 veces A menos B. Un paso sencillo podría ser, primero, tomar a la matriz A y multiplicar a cada uno de esos elementos por 2. Fíjense, 2 por 3, 2 por 2, 2 por 1, 2 por menos 1, 2 por 4 y 2 por 5. Esta nueva matriz corresponde al doble de A, menos el valor de B. Acá puedo directamente poner menos y efectuar la resta, o siempre recordar que tenemos una resta algebraica, una suma algebraica. Podríamos cambiarle los signos a cada uno de los elementos de B y sumar. La operatoria es la misma, lo que les resulte más conveniente. A la hora de encontrar la matriz resultado, recuerden que cada uno de los elementos de esta estructura se va a corresponder con la suma parcial de las matrices que están interviniendo. Por ejemplo,
6 menos 0, 6. 4 menos 2, 2. 2 menos 4, menos 2. Y así sucesivamente.